Hola a todos y bienvenidos al canal del BH. El día de hoy les traigo otro top de la Shonen Jump. Y es que muchos de esos personajes que protagonizan grandes historias repletas de heroísmo tienen a sus espaldas oscuros pasados. Pasados bastante tristes y trágicos que los han dejado marcado y han creado las personalidades que tienen. Claro que sí, en la Shonen Jump abundan los trasfondos interesantes. Pero de los personajes que veremos a continuación, definitivamente son historias que hacen llorar a la gente. Por eso traigo este top con los 10 pasados más tristes de la Shonen Jump. Sin perder más tiempo, vamos allá y comencemos con el conteo. No sin antes advertir que este video va a estar lleno de spoilers, así que estén preparados. Puesto número 10. El pasado de Saiki Kusuo, de la serie Saiki Kusuo no Sainan. Y comenzamos con algo relativamente sencillo, pues veremos el pasado del ser más poderoso del planeta. Y es que durante toda la serie, vemos a un Saiki al que no le gusta destacar. Uno que sufre por sus poderes, siempre intenta pasar desapercibido y no busca ser amigos, uno que ve sus poderes como una maldición. Y al final esto tiene una explicación debido al pasado que tuvo. Pues cuando era un niño era bastante más abierto con sus emociones. En ese entonces, Saiki se había hecho amigo de un niño bastante observador, Touma Akechi. Un chico bastante perceptivo, aunque algo parlanchín y hablador, pero quien era constantemente molestado por sus compañeros de escuela. En un intento por ayudar a su único amigo, Saiki Kusuo decide curarlo después de que los abusones del curso lo hayan golpeado. Y es ahí cuando comete el error, pues al curarlo, le reveló sus poderes. La cantidad de superpoderes que tenía Kusuo sorprende a Touma, quien no puede evitar revelar a todo el mundo que Kusuo es un psíquico. A la larga, esto provocó que Touma sea atacado nuevamente por los abusones, enfadando a Saiki y haciendo que destruya todo el lugar. Debido a este descontrol de sus poderes, Saiki tuvo que borrar los recuerdos de todos los que conocían sus poderes, incluyendo a su único amigo, y separarse para que no lo descubran, siendo desde ese entonces bastante desconfiado con todos los que intentan ser sus amigos, pensando que sus poderes psíquicos lo obligarían a estar solo el resto de su vida. Es una historia sencilla pero bastante inesperada para el manga de comedia que veíamos viendo acostumbradas. Así que le doy el 10º puesto de la lista. Puesto número 9. El pasado de Ikki de Fénix, de Saint Seiya. Y si hablamos de sufrimiento no podemos olvidar al gran caballero de Fénix. Posiblemente el que más haya sufrido entre todos sus hermanos de bronce. La historia es bastante conocida. En un intento por crear un ejército de caballeros leales a Athena, Mitsubasa Kido los entrenaba de la forma más dura posible. Y siendo el más rebelde de todos, casi siempre se acababan desquitando con el pobre de Ikki. En especial Tatsumi, quien le daba unos castigos bastante severos. Su único consuelo era Shon, su hermano menor. Pero su pequeño hermano iba a ser enviado a la isla de la Reina Muerte, el lugar más peligroso para que entrene cualquier caballero. Ikki decidió tomar su lugar y después de recibir una paliza por parte del mayordomo, fue llevado a ese mortífero lugar que parecía más un infierno, con un maestro peligroso que le inculcaba el odio, para que lo usara como fuente de poder. Ahí conoce una chica llamada Esmeralda, con la que termina entablando una gran amistad. Pero la tragedia ataca nuevamente. Debía derrotar a su maestro para obtener la armadura, y aunque consiguió vencerlo, se detuvo antes de dar el golpe final por el respeto que le tenía. Su maestro, sin embargo, no fue tan bondadoso, y le lanzó un ataque que lo hubiera matado de no ser porque Esmeralda se interpuso en el camino. Esto despertó un odio profundo en Ikki, quien asesinó a su maestro para vengar la muerte de su amiga. El Fénix sería consumido por el odio hasta varios años en el futuro, y por eso el caballero de bronce que más ha sufrido se queda con este puesto. Puesto número 8. El pasado de Train Hartnett, de Black Cat. Este es un pasado que ocurre en los primeros capítulos del anime, pero en el manga tuvimos que esperar un poco más para poder ver este flashback. Y es que Train era conocido como el asesino más peligroso de todos, el Black Cat, que trabajaba para la organización Cronos eliminando a cualquier objetivo que le pidieran. No tenía un propósito y simplemente obedecía órdenes. Hasta que conoció a Saya, una cazarrecompensas de la cual se hizo muy buen amigo. Gracias a ella cambió su forma de pensar y comenzó a buscar el verdadero significado de la libertad. Desafortunadamente esto no le hizo nada de gracia a Creed Diskent, uno de sus compañeros de Cronos,
que estaba loco y bastante obsesionado con él. Así que asesinó a Saya de la forma más sanguinaria posible. Esto llevó a Train a dejar la organización y buscar la libertad que a su amiga le hubiera gustado tener. Luego fue rescatado por Sven y ya todos sabemos cómo va la serie. Una pérdida bastante trágica que transformó a ese asesino despiadado en el cazarrecompensas carismático que todos queremos. Número 7. El pasado de Kenshin Himura, de Samurai X o Rurouni Kenshin. Y es que después de haber visto durante tanto tiempo cómo Kenshin intentaba redimir un oscuro pasado como asesino destajador, fue una gran sorpresa que nos hayan revelado todo lo que ocurrió en realidad durante el arco final del manga. Comenzando como un huérfano que lo había perdido todo en su infancia, siendo adoptado por el gran espadachín Seiyuro Hiko, que le enseñó todas sus técnicas. Y cómo este decidió utilizarlas para convertirse en un asesino del gobierno durante la guerra, convencido de que con ello conseguiría traer la paz. Cómo conoció a una chica llamada Tomoe, de la cual se enamoró, y crearon una relación muy cercana, hasta el trágico día en el que ella murió, de manera accidental, siendo atravesada por la misma espada de Kenshin. Un trauma que atormentaría al Batusai durante más de 10 años, causando que se prometa a sí mismo no volver a matar a nadie, y también causando que el pequeño hermano de Tomoe crezca para convertirse en un peligroso villano en busca de venganza. Un pasado bastante bien hecho y una motivación muy fuerte para el personaje principal. Puesto número 6. El pasado de Gaara, de Naruto. El triste pasado de Gaara es el reflejo de cómo hubiera sido Naruto si nunca hubiera conocido a Iruka Sensei. Pues aun cuando su padre era un Kage, decidió utilizar a Gaara como un experimento militar, implantando un Biyuin en su interior. Gaara creció solo. Su madre había muerto, su padre no le prestaba la más mínima atención. Lo veía solo como una herramienta de guerra. Y todos en el pueblo lo rechazaban y lo consideraban un monstruo por tener en su interior al Shukaku. Su único consuelo era su tío Yashamaru, el único que lo comprendía y apoyaba. Pero el cuarto Kazekage tenía los planes de despertar el poder oculto de Gaara mediante un ataque psicológico. De manera que le pidió a Yashamaru que actuara como un asesino. Gaara lo derrota fácilmente, pero se quiebra emocionalmente cuando Yashamaru le dice que lo odia. Lo trata como un monstruo y le dice que nadie lo va a querer, para después morir en una explosión. Fue este acontecimiento el que transformó a Gaara en el monstruo sediento que vemos en la saga de los exámenes Chunin. Un asesino sanguinario que sería salvado por Naruto. Este manga está lleno de pasados trágicos, pero el que más me sorprende hasta el día de hoy es el de Gaara. Pero el puesto número 5 se lo lleva Meisuke Nueno, de Jigoku Sensei Nube. El maestro exorcista que está dispuesto a darlo todo para proteger a sus alumnos. ¿Cómo llegó a tener un monstruo atrapado en su mano? ¿Por qué decidió hacerse profesor? Sus motivaciones son mucho más trágicas de lo que cualquiera pensaría. Y es que de niño era constantemente atacado por espíritus malvados debido a su gran poder espiritual. Sufría mucho por ello, pero tenía a su profesora, la profesora Minako, quien trabajaba como exorcista y constantemente estaba ayudando a Nube. Era la persona que más apreciaba, hasta el día en que Nube fue poseído por una especie de demonio serpiente. Era demasiado poderoso para la maestra Minako, quien se sacrificó para salvar a Nube. Un sacrificio que lo inspiró a convertirse en un profesor para poder proteger a los estudiantes tal y como su profesora lo había protegido a él. Pero las cosas no habían terminado. Pues un día, cuando Nube ya había crecido y se había vuelto profesor, vio que uno de sus estudiantes estaba poseído por un demonio extremadamente poderoso. Este demonio había consumido el alma de su maestra cuando ésta fue enviada al infierno. Nube se vio obligado a liberar el alma de su maestra y enfrentar juntos al demonio. Un demonio que era mucho más poderoso que ellos dos. Y la única forma de salvar a ese estudiante fue sellar tanto al demonio como al espíritu de la maestra en la mano de Nube. De esta manera Nube quedó con el sello en su brazo izquierdo, pudiendo sacar e invocar el poder del demonio y controlarlo gracias al espíritu de su maestra que ahora vive dentro de él. Una historia bastante triste que se lleva el quinto puesto de la lista. Y en el puesto número 4 tenemos a Los discípulos de Yoshida Shoujo, de Gintama. Gintama es otra de esas series que está llena de pasados trágicos. Prácticamente todos los personajes, tanto villanos como protagonistas, han sufrido por algo en su pasado.
Sin embargo, yo considero que la mejor historia es la que tienen los 5 discípulos de Yoshida Shoujo. Desde Oboro, siendo su discípulo original, que no pudo escapar de los Naraku junto a su maestro, quien se vio obligado a convertirse en un asesino de los Naraku, sufriendo por el bien de su maestro. O nuestros 3 protagonistas, Gintoki, Katsura y Takasugi. 3 niños que no tenían nada en este mundo hasta que Shoujo los acogió y los convirtió en samuráis, enseñándoles y criándolos con amor, hasta que la guerra los consumió y Shoujo fue capturado. En prisión tendría a su 5ª discípula, Imai Nobume, una pequeña niña que trabajaba como asesina de los Naraku, pero decidió redimirse y consiguió una familia gracias a la influencia de Shoujo. Sin embargo, lo que hace tan triste este pasado es la muerte de Yoshida Shoujo. Katsura y Takasugi habían sido capturados por los Naraku. Es así como le dieron a escoger algo a Gintoki Sakata. Gintoki debía escoger si dejar que los Naraku asesinaran a sus 2 compañeros, o si, por el contrario, usar su propia espada para asesinar a su maestro, aquel maestro que lo crió. Fue una decisión difícil, pero Gintoki le había prometido a su maestro que cuidaría de los otros discípulos, acabando con su maestro, y llevando a esos 5 discípulos por caminos separados que en el futuro volverían a unirse. Sin lugar a dudas, valió la pena esperar tantos capítulos para ver finalmente el pasado completo de estos 5. Y en el puesto número 3 tenemos a Koro Sensei de Assassination Classroom. Un personaje que al principio parece alegre y cómico, pero que lleva un gran peso sobre su espalda. Y es que en el pasado era el mayor asesino de todos, el Shinigami, un tipo frío, despiadado, el cual fue traicionado por su único aprendiz, siendo capturado y encerrado en un laboratorio, donde se convertiría en un sujeto de pruebas para múltiples experimentos con células. En ese laboratorio conocería a Guri Yukimura, una alegre profesora que en ese momento estaba comprometida en un matrimonio arreglado con el encargado del laboratorio, Kotaro Yanagisawa. En su confinamiento, el Shinigami y la profesora comenzaron a tener mucha confianza entre ellos, charlando en confianza mientras que la profesora le enseñaba al Shinigami lo que es la compasión. Sin embargo, los experimentos a la larga matarían al Shinigami. Se determinó que un sujeto con esas células tan inestables podría crear una explosión tan grande como para devastar la luna o el planeta entero. Y como solo tenía un año antes de que el Shinigami estalle, Yanagisawa intentó asesinarlo. La profesora intenta salvarles la vida, pero es atrapada en el fuego cruzado y herida de muerte. Lamentándose por no haberla podido salvar, el Shinigami decide emplear su último año de vida para cumplir el último deseo de la profesora: enseñarle a los estudiantes rechazados de la clase 3E. Es así como se convierte en el ser superpoderoso pero lleno de debilidades, Koro Sensei, y se compromete a ayudar a esos niños como su profesor hubiera querido hacerlo. Una historia realmente devastadora y que hasta causó mucho debate dentro de la serie. Se queda con el tercer puesto de la lista. Puesto número 2. El pasado del Skate Dan, de Skate Dance. Curiosamente, uno de los pasados más tristes lo vemos en una serie de comedia. Y esto toma por sorpresa a cualquiera, pues mientras estás viendo los capítulos cómicos de manera episódica, llega un capítulo realmente extraño. Un capítulo que nos muestra el pasado de Switch. Uno más profundo de los que esta serie nos tenía acostumbrados, que comienza como un drama amoroso con unos cuantos tintes de comedia, tal y como en la serie, y termina con el asesinato del hermano pequeño de Switch. Un acontecimiento del que este se terminaría culpando y la razón por la que escaparía de la realidad, hablando únicamente con su computadora y encerrándose en su cuarto. Muchos capítulos más adelante nos revelan el pasado de Himeko, la segunda miembro del Skate Dan, quien fue traicionada por su única amiga y obligada a convertirse en la peligrosa delincuente que todo el mundo teme. Y varios capítulos más nos revelan el pasado de Bosu. Un pasado del que ni este mismo era consciente porque está protagonizado por su verdadero padre. Nos muestra cómo en realidad Bosu es adoptado, cómo sus padres murieron y la mejor amiga de ellos decidió quedarse a cuidar de Bosu, ignorando el hecho de que antes de morir su madre había dado a luz a gemelos, descubriendo también que el mayor rival de Bosu era también su hermano. Más adelante estas 3 historias convergen en una, y nos muestran cómo Bosu salvó a Himeko y a Switch de la desesperación en la que estaban por sus pasados tan trágicos. Cómo Bosu y Himeko salvaron a Switch, evitando que éste lleve a cabo un plan descabellado y sacándolo de su habitación para que éste pueda volver a la escuela. Cómo estos 3 amigos se conocieron y formaron el grupo de Skate Dan, que a tantas personas ayudaría en el futuro.
En teoría son 4 pasados tristes, pero son tan buenos que no pude decidirme solamente por uno. Así que el Skate Dance se lleva el segundo puesto de la lista. Sin embargo, antes de irnos al primer puesto, vamos a pasar por algunas menciones honoríficas, tales como el pasado de Shigaraki Tomura, de Boku no Hero Academia. El pasado de Rukia Kuchiki, de Bleach. El pasado de Kasuga Romeo, de Bremen. El pasado de Marik Ishtar, de Yu-Gi-Oh! El pasado de Yuna Yunohana, de Yuragisou no Yuna-san. Y ahora sí, sin más que decir, nos vamos al primer puesto. Y si eres un lector de la Shonen Jump, ya debes saber en qué manga están los pasados más tristes de todos. Un manga que te hace llorar con cada uno de sus flashbacks. Y me refiero a One Piece, donde no revisaremos solamente un pasado triste, sino el pasado triste de todos los piratas Mugiwara. Pues en serio que pareciera que un requisito para entrar a esta tripulación pirata es haber tenido un pasado realmente trágico. No exagero al decir que todo el mundo llora cuando ve los flashbacks de estos personajes. Tenemos el flashback de Luffy, un pequeño niño criado por bandidos de la montaña que consiguió una hermandad con Ace y Sabo solamente para perder este último de la forma más trágica posible. El pasado de Zoro, y cómo la pérdida de su amiga Kuina lo motivó para convertirse en el mejor espadachín del mundo. El pasado de Nami, y cómo su madre fue asesinada de forma despiadada por un tritón que la obligó a trabajar para él durante más de 10 años. El pasado de Usopp, quien nunca conoció a su padre y tuvo que ver cómo su madre enferma moría poco a poco. Los dos pasados de Sanji, el primero con una familia despreciable que lo mantuvo encerrado y lo tomó como una vergüenza, el segundo cuando de verdad conoció el hambre junto al pirata Zeph en una isla desierta. El devastador pasado de Chopper, uno que no era ni reno ni humano, sino considerado un monstruo por ambas y animales, sufriendo la pérdida de la única persona que se preocupó por él. El pasado de Robin, una niña que perdió a su madre y a toda su isla solamente por sus conocimientos, que fue perseguida y tratada como un demonio durante toda su infancia. El pasado de Frankie, y cómo una injusticia le quitó a su figura paterna. El pasado de Brook, que tras ver morir a toda su tripulación quedó completamente solo, vagando en una cubierta de un barco sin ningún lugar a donde ir durante años. O más recientemente el pasado de Jinbe, y cómo este enfrentaba al racismo de su mundo acompañando al pirata Fisher Tiger, que moriría al no poder recibir una transfusión de sangre. Ciertamente todos los piratas del sombrero de paja han tenido pasados realmente difíciles, y sin embargo todos ellos heredaron la voluntad de alguna figura que se sacrificó para convertirlos en lo que son hoy en día, porque en One Piece la voluntad nunca muere. Y es así como llegamos al final de este top. Sé que muchos de estos personajes han sufrido bastante, pero al final todos estos pasados difíciles los impulsaron para convertirse en los héroes que son hoy en día. Muchos de ellos lograron sobreponerse y utilizaron estas experiencias para volverse más fuertes. Y eso es todo. ¿Tienen ustedes algún pasado que me haya faltado? No se olviden de dejarlo en los comentarios. Sin nada más que decir, yo me despido hasta el siguiente video. Adiós.